como lo dijo el ingeniero, gracias por asistir a este llamado. Vamos a ver las recomendaciones para el regreso a la nueva normalidad que nos va a presentar Tere. Yo les voy a hablar un poquito del perfil de los participantes. Bueno, los grupos de personas que se registraron 25 personas, principalmente de 31 a 40 personas, es el rango de edad. Enseguida está de 50 a 61 personas. Giro de empresa, tenemos más personas que pertenecen al área de servicios y enseguida está el área del sector automotriz y metalmecánica. Las áreas de trabajo de las personas principalmente están agrupadas en operaciones. Ahí tenemos personas de mantenimiento, diseño industrial, gerentes, entre otros. También vemos que un gran porcentaje son de calidad, 17%, y el otro 21% pertenecen al área de seguridad e higiene. Nos acompañan algunas personas del sector de educación y algunas personas que ahorita no tienen trabajo. Las expectativas que tienen de la conferencia son principalmente pues conocer los lineamientos técnicos y estrategias de control. Enseguida, el porcentaje es igual: mejorar el plan de trabajo, validar el plan actual que ya tienen en planta y obtener información útil para hacer el plan de trabajo. Ahora, este punto es pues muy importante para nosotros, ¿verdad? Es conocer cuál es la estrategia que ustedes consideran más importante implementar en su trabajo. Y el porcentaje mayor está en el color azul: conferencias de sensibilización y alineación organizacional. Enseguida está Team Coaching para mejorar el desempeño grupal. Enseguida está coaching ejecutivo para acompañar al líder en procesos de crisis. Y finalmente, desarrollo de grupos de trabajo como comité de bienestar. Eso sería todo. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, tengo el honor y gusto de presentarles a Tere Arellano. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con más de 18 años de experiencia en las áreas de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales. Está certificada por el CONOCER, que es el organismo o el Consejo Nacional de Normalización y Competencias Laborales, los estándares de competencias, de impartición de cursos y evaluación de competencias laborales. También, pues, Tere ha asesorado en el área de la gestión del talento más de 50 compañías nacionales y también de alcance internacional, y recientemente ha acompañado a organizaciones en la implementación de la famosa NOM 035, con éxito sobre todo en el despliegue de estrategias de control y prevención de los riesgos psicosociales. Y el día de hoy pues nos va a presentar información relevante con respecto a estas pautas que los organismos gubernamentales están planteando a fin de tener este regreso saludable a los entornos laborales. Entonces te doy el tiempo, Tere, y muchas gracias. Muchas gracias, Alex, Lupita, muchas gracias también por la información que nos presentas, y pues nos sirve a todos a conocernos, a ver quiénes estamos detrás de esas camaritas que ahorita están todas apagadas, ¿verdad? Pero bueno, ya nos vimos al principio. Gracias, la verdad es que para mí es un honor y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy hablando de algo que es bien importante y pues que nos tiene a todos en la atención en todos los aspectos cotidianos, que es desde el hogar, el estarnos adaptando a muchas situaciones que no teníamos contempladas, que ni siquiera nos imaginamos, que a lo mejor llegamos a ver en alguna película muy fantasiosa y lo creíamos muy lejos, y pues ahorita se cumple a ese dicho que dicen: la realidad supera la ficción, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de estos lineamientos técnicos. El día de hoy vamos a estar tocando estos 3 puntos que son la parte medular de estos lineamientos. Ahorita les voy a platicar un poquito de dónde vienen, cómo se conforman estos lineamientos y cuáles son esos ejes rectores.
Vamos a abordar 3 temas que tienen que ver con las estrategias de control que tenemos que tener en cuenta, llevar a cabo, implementar también para poder tener un regreso que independientemente de lo que nos dicen las autoridades que tengamos que cumplir, pues esto es algo, son acciones que nos van a permitir el poder tener un regreso, sobre todo cuidándonos. Cuidándonos nosotros, cuidando a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colaboradores, a las personas que están a nuestro alrededor. En la medida en que nosotros nos cuidemos, los vamos a cuidar a ellos también. Y pues lo que sí tenemos que tener bien cierto, y la única certeza que tenemos es que no hay vacuna ahorita todavía, y que yo creo que todavía le falta un buen rato para que pueda existir y podamos tener un control de esta enfermedad. Entonces, pues vamos entonces adaptando las circunstancias, el entorno, los recursos con los que contamos para poder trabajar mejor. También vamos a abordar el plan de retorno al trabajo. ¿Cuáles son los pasos que nos sugieren que podamos empezar a trabajar para poder precisamente llevar a cabo ese cuidado que yo les mencionaba antes? Y las medidas de protección al personal vulnerable. Esos son los temas que vamos a estar platicando en este ratito que ustedes me están prestando su atención, lo cual les agradezco mucho. Quiero empezar con un eje cronológico. El 14 de mayo, la Secretaría de Salud implementa una estrategia en la cual dice, bueno, tenemos que abrir, porque pues ya la economía la necesitamos reactivar, necesitamos pues que la gente se empiece a mover nuevamente y empiezan ellos a definir una estrategia para la reapertura de actividades. El 15 de mayo, la parte de la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sacan estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Esto es en donde nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. Estos lineamientos son obligatorios para el inicio de actividades en la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, pero también estos lineamientos son la base que cualquier otra empresa, aunque no esté dentro de estas áreas, pues tiene que llevar a cabo para poder tener un buen regreso, para poder tener una convivencia y un entorno que nos permita no infectarnos, no contagiarnos, no tener esta enfermedad. ¿Okay? El objetivo de estos lineamientos es lograr una apertura exitosa, pero aquí lo que yo veo bien importante es escalonada y responsable de las actividades laborales. Podríamos pensar y quisiéramos decir todos de que ya, pueden abrir y todos corremos y regresamos, pero no es así. Lo tenemos que hacer de alguna manera responsable, como lo marcan precisamente estos lineamientos. Estos lineamientos se rigen por unos principios rectores, que es privilegiar la salud y la vida de las personas. Finalmente, todos tenemos derecho a una vida digna en la que entra la ponderación de los derechos y siempre tomar como prioritarios esto, el que tenemos el derecho a la salud y a una vida digna. Ellos en estos principios rectores lo que hacen precisamente es proteger al trabajador y a su familia y así como mejorar un sentido de seguridad y pertenencia en la sociedad y en el centro de trabajo. También otro de los principios es la solidaridad con todos y no discriminación. Hemos oído hablar muchas veces en muchas áreas los temas de discriminación, de no discriminar y de no todo. Ahorita tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo más adelante les voy a explicar a detalle la parte de la no discriminación con el grupo vulnerable. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque pueden sentirse discriminados ese grupo de la sociedad que está vulnerable a no nada más contraer la enfermedad, sino que le puede ir más grave de lo que nos pudiera ir a cualquier otra persona. También tenemos el rector de Economía Moral y Eficiencia Productiva. En este principio es donde se deberán transformar los procesos productivos. No podemos seguir trabajando de la misma manera. Tenemos que promover el desarrollo y la salud de los trabajadores, pero también de sus familias. Finalmente, nosotros podemos
tener los cuidados para que nuestros trabajadores estén en un lugar seguro y a salvo. Pero también tenemos que dejar esa semillita para que esas recomendaciones, esos hábitos que pueden estar generando dentro de la empresa con estos nuevos protocolos que vamos a implementar, pues lo transmitan a su familia. Y por último, la responsabilidad compartida. Esto pues tenemos que estar conscientes que tenemos que contar con la participación del sector público, del sector privado y del sector social. Finalmente tenemos que estar muy alertas y muy atentos, sobre todo a la información que las autoridades nos están brindando para saber si podemos seguir, si avanzamos, si nos detenemos o qué es lo que vamos a hacer, de qué manera la autoridad nos va a guiar para poder hacerlo. Finalmente estos lineamientos pues es parte de eso, una guía de cómo vamos a tener una apertura y un retorno exitoso. ¿Qué es la nueva normalidad? Hemos estado escuchando este término en muchos lados también. Y yo he escuchado también, y hay memes, y hay un montón de cosas en las que nos dicen, ojalá regresemos a la normalidad. Y bueno, nos queda claro que no podemos regresar a la normalidad, sino que hay una nueva manera en la que tenemos que cambiar nuestra forma de vestir. Y hemos visto también muchas personas cómo les encanta la parte de la combinación de los atuendos y ya están hasta combinándolo la ropa con el color del cubrebocas y ya hay mascadas y ya andan sacando diseños muy, creo que hasta de los equipos de fútbol vi en un crucero que ya están sacando, ya saben que los mexicanos somos súper ingeniosos y hacemos un montón de esas cosas. Entonces, desde el vestir, también el comportarnos, a mí lo que me llama mucho la atención es que al principio el no acercarme a las personas, el no saludar, el no tener ese contacto al que yo estoy acostumbrada, pues sí lo sentía medio raro. Y me sorprende que ahorita ya es un poquito más común el no sentir eso raro. Ojalá algún día podamos volver a saludarnos de mano, podamos volver a abrazarnos, podamos plantarnos un besote, porque sí se extraña. La verdad es que sí se extraña el que ves a personas muy queridas y pues tienes que mantener la sana distancia. Aparte, en la forma de trabajar, estamos trabajando y de repente estamos a través de esto, que es una tecnología maravillosa, pero pues sí es medio raro para mí hablarle a la pantalla y a una camarita, y no estoy acostumbrada a hacerlo así. Como Alex bien dijo, y gracias por la presentación, tengo muchos años ya trabajando con personas, viendo a las personas. Me encanta ver los gestos que hacen cuando yo hago los míos o cuando yo hago mis ademanes o yo hago mis comentarios. Y aquí de repente cuando estás hablando, tras estas tecnologías maravillosas, sientes como que alguien de verdad me está escuchando. Entonces, esa es otra forma de nueva normalidad. En las reuniones de trabajo, hoy tuvimos una reunión, Alex y yo, en una empresa en la que él estaba de un lado de la mesa, la otra persona del otro lado, y yo hasta acá. Entonces, como que esa manera tenemos que acostumbrarnos. El home office, en el que nos ponemos de acuerdo si mi hijo va a usar la computadora o si yo la uso o si van a hacer la tarea y se cayó el internet. Entonces, creo que esta nueva normalidad, aparte de estos protocolos que vamos a estar viendo y todo, tenemos que estar conscientes de que tenemos que, más que adaptarnos, es propiciando los nuevos recursos que tenemos que tener a la mano, juntarlos y tenerlos a la mano, para poder enfrentar esta nueva normalidad. Y estamos en una época histórica en la que nosotros ahorita estamos construyendo una nueva normalidad, que esta va a sentar el precedente para que nuestros hijos y nuestros nietos y los demás vivan de diferente manera. Este es un virus que van a encontrar vacuna y que vamos a poder controlarlo en algún momento, pero después, ¿qué más puede venir? Entonces, yo creo que nos toca un reto bien importante en el que nosotros tenemos que enfrentarlo porque no nos queda de otra, pero más que nada el hacerlo pensando en todas esas habilidades que nosotros vamos a desarrollar a partir de esta nueva normalidad.
Bueno, entonces quiero hablarles de las estrategias de retorno a las actividades de la nueva normalidad. ¿Cómo es que se plantea esto? Pues esto se dio en 3 etapas. Primero, en la apertura de toda actividad laboral de municipios de La Esperanza, que empezó el 18 de mayo. Entonces ahí no había problema, todos podían regresar y están trabajando. En el periodo entre el 18 y el 31 de mayo es la segunda etapa. Esta tiene que ver con la reapertura de empresas con actividad esencial y con aprobación de apertura, pero también la elaboración de los protocolos sanitarios. Estos protocolos, que son los que integran estos lineamientos que estamos hablando, son los que hay que establecer en este periodo, porque entra la tercera etapa el 1 de junio, que ya es la reapertura socioeconómica, pero tenemos que tener bien en cuenta que es mediante el semáforo de alerta sanitaria de seguridad. Tenemos que estar atentos a ese semáforo, tenemos que estar pendientes de lo que las autoridades nos digan de acuerdo al lugar en donde estemos, donde vivimos, en la localidad, en qué color está el semáforo para saber, ok, ¿puedo salir con precauciones o me tengo que detener? Aquí está. Este semáforo, si el semáforo nos dice que está en rojo, tiene que ver con que estamos en el máximo de la alerta sanitaria. Aquí solo se van a permitir las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía, con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, y se activan los criterios completos de la jornada de sana distancia. Esto es para el color rojo. En alto, que bueno, es el color naranja, aquí se van a permitir actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, y se reducen en 70% de la actividad social en espacios públicos, abiertos y cerrados. Se van a suspender actividades escolares. En el nivel intermedio, que podemos decir que es el color amarillo, ahí se van a permitir todas las actividades laborales con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad. Se reduce en un 40% la actividad social en espacios públicos, abiertos y cerrados, y se suspenden las actividades escolares. Y bueno, en el verde, el nivel bajo, la actividad económica y laboral normal, se reanudan actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Que yo creo que ahorita podríamos decir que aquí en Saltillo, Coahuila, estamos en el nivel intermedio, ¿verdad? Entonces, este es el semáforo en el que tenemos que tener en cuenta y estar muy atentos de acuerdo a lo que las autoridades nos digan en la localidad de donde estamos, qué color está, para entonces saber qué nivel de alerta debemos de tener. Vamos a entrar ahora sí a la parte de los lineamientos técnicos en lo que respecta a las actividades de control. Estas actividades de control se deben de implementar en los centros de trabajo sin importar la actividad o el nivel de alerta que esté en la localidad en que se encuentran. Aquí lo que recomiendan en las estrategias de control primeramente es orientar y capacitar, organizar a los trabajadores para prevenir y controlar la enfermedad. Cualquier cuestión que nosotros planeemos, que eso lo vamos a ver más adelante en el plan de trabajo, lo primero es informarle al personal, pero asegurarnos, por eso habla de la capacitación, asegurarnos que ellos realmente están tomando en cuenta las medidas, les quedó claro cuáles son los protocolos, cuáles son los lineamientos. Acuérdense que a veces aprender cuando somos adultos nos cuesta más trabajo porque tenemos que desaprender muchas cosas, muchos hábitos y muchas cosas que hacemos de manera cotidiana y que ahorita los tenemos que hacer de otra manera. Entonces, a lo mejor al principio nos puede costar un poquito más de trabajo. Entonces, por eso es importante la capacitación. No es nada más de, ya pegué el póster en donde ya te dije cómo te debes de lavar las manos y bueno, si te las lavaste, qué bueno, y si no, también. Acuérdense, al principio yo les comenté, el cuidar a nuestros trabajadores también nos estamos cuidando a nosotros mismos. Porque finalmente si ellos se contagian, pues ahí
ahí están cerquita y están con nosotros, entonces corremos riesgos también. Otra de las estrategias que implementan en los lineamientos o que hay que implementar en los lineamientos tiene que ver con la promoción de la salud. Y esto es, otra vez volvemos a la parte de la sana distancia. Quédate en casa en caso de que las personas presenten fiebre, pero sobre todo evitar el hacinamiento en espacios, señalar las áreas comunes con marcas en el piso para permitir que se dé realmente esa sana distancia, establecer horarios distintos para la comida entre los trabajadores, los baños, las actividades cotidianas para reducir el contacto entre el personal, incrementar el número de vehículos asignados para el transporte del personal. En una empresa en la que estamos trabajando precisamente implementando estos protocolos, pues sí, o da más vueltas el camión, o contrato más camión, pero realmente no puedes llevar a los trabajadores como los llevabas, dos en un mismo asiento, tienes que tener una logística de cómo los acomodas para que precisamente se pueda mantener de manera segura y tener la sana distancia. El control de ingreso y egreso para el personal, clientes y proveedores, en el que se debe de prever los filtros, tomarles la temperatura a los trabajadores que ingresan, a los proveedores, a los clientes, cualquier persona que entra. Finalmente esto ya lo hemos estado viviendo. Las personas que nos ha tocado ir a alguna tienda comercial, pues entras y te pones el gel y te ponen el termómetro y entonces ya te dicen que sí puedes pasar. Lo importante aquí, en esta parte del control, es tener un área de aislamiento para en caso de que algún trabajador presente algún síntoma y que se le permita permanecer en esa área. No lo vas a llevar al área que tienes común de enfermería y decirle aquí, espérame. Hay que designar un espacio en el que ahí la persona tiene que esperar para que nosotros llamemos al servicio médico o para que en lo que se vayan por él para que se regrese a su casa. En la parte de control, pues sí, nos dicen los lineamientos que tenemos que tener gel antibacterial, verificar que utilicen bien los cubrebocas, todo el equipo de protección que le estamos dando al personal, tenemos que asegurarnos que sí lo estén llevando de manera adecuada. Incluso también habla de colocar tapetes en la entrada, para desinfectar las suelas de los zapatos para los accesos de la empresa, y establecer cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida, de tal manera que no haya contacto entre personas. Las medidas de protección de contacto, pues también los dispensadores para sanitizar en distintos puntos del centro de trabajo, pero aquí también viene algo bien importante, no nada más voy a poner estaciones en donde tú vas a tener, sino dónde van a tirar los cubrebocas, dónde van a tirar los guantes. Algunos de ustedes deben de ver ya algunas fotos que andan circulando en las redes sociales en donde una persona recoge con un palo y tiene muchos cubrebocas tirados así nada más en la vía pública. Entonces, sí, desgraciadamente no tenemos muchas veces esa cultura de poder poner la basura en su lugar, ni en la manera adecuada. Entonces, aquí en los lineamientos el protocolo sí establece, tienes que tener muy bien definido en dónde vas a desechar guantes, cubrebocas, todos esos tipos de protección que tú le estás dando al personal. También habla de cuestiones de favorecer la ventilación natural en espacios comunes. No puedes tener a las personas en un área común sin que haya ventilación. Recuerden, nos han explicado de muchas maneras y en muchas formas cómo se transmite esta enfermedad. Entonces, necesitamos que corra el aire para que no se queden suspendidas las partículas en donde estamos con nuestros compañeros. El uso de equipo de protección personal también tiene que ver con esta protección a la salud, y aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta pues es este equipo de protección personal del que habla los lineamientos obviamente es adicional al que estamos acostumbrados a manejar con nuestros trabajadores. Aquí habla de cubrebocas, protectores faciales, o puede ser gogles o lentes de seguridad, o de plano las caretas. Y también hacen una excepción de las caretas cuando entre las personas que están trabajando existe un acrílico, pueden poner un acrílico, entonces ahí ya se puede omitir el uso de caretas, pero realmente las
esas caretas están teniendo un éxito total porque ayudan mucho en la parte del aislamiento, ¿no? Pues, protección. Se puede omitir el uso en caso de que exista una barrera física entre las personas. Les decía yo en la parte de los acrílicos estos que a lo mejor ustedes ya los han visto si es que les ha tocado ir en algunas situaciones. A mí me tocó ver en el Muguerza, están las chicas que atienden para los servicios, de plano les pusieron la barra completa del acrílico para que no tengan contacto con las personas. Esto es lo que se refiere en cuanto a la protección de la salud. Vamos a hablar ahora del plan del retorno al trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, ya vimos qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, qué es lo que no debemos dejar de pasar, pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Este plan de retorno al trabajo tiene que ver con la planificación. En esta planificación, lo que nos sugieren es implementar designar un comité COVID. Este comité COVID es el grupo de personas que se van a encargar de esta planeación, van a ser los responsables de la implementación, pero también del seguimiento y supervisión de las medidas. Finalmente, podemos implementar un comité y dejar que se encarguen, pero el seguimiento es bien importante porque pues de qué nos va a servir implementar las acciones y no hay alguien que realmente supervise que se estén llevando a cabo. En la parte de la planeación nos piden desde identificar primero, si el centro de trabajo puede continuar laborando. ¿En dónde nos vamos a dar cuenta? Acuérdense, en el semáforo. Vamos a ver si en el semáforo nosotros, de acuerdo a la localidad de donde estamos, mi centro de trabajo puede elaborar. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta como comité COVID. Después tenemos que definir las acciones a implementar en el centro de trabajo, considerando qué áreas tengo, qué puertas tengo, cuál es mi personal vulnerable, cuántos tengo, cómo le voy a hacer. Tengo que también como comité ser responsable y mantenerme informado de las indicaciones de la autoridad federal para poder transmitir esa información a los trabajadores. Acuérdense que ahorita hay información de todos lados. En todos lados estamos escuchando información de una manera, de otra forma, unas que sí, unas que no, mitos, verdades. Entonces, yo creo que la manera, el canal más seguro y más responsable para que los trabajadores obtengan la información de qué es lo que está pasando es a través de ese comité. Información y capacitación. Las acciones aquí, tenemos que difundir todas las acciones que vamos a implementar entre el personal, todas las medidas de seguridad, higiene, limpieza, los cuidados y en general todas las indicaciones que tengamos que dar y nos sugieren aquí también en los lineamientos carteles. Incluso ahí mismo en la página vienen mucha infografía que nos puede servir para poder ponerla y esa infografía pues es de manera autorizada, de manera confiable la información y la podemos descargarla y ponerlas. Podemos hacerla a través de correos electrónicos o pláticas de sensibilización, esas charlas que mencionan al principio de sensibilización precisamente. Eso es lo que nos puede ayudar para poder tener información hacia nuestros trabajadores. Las medidas de prevención de brotes en la empresa. Está bien padre porque aquí te da todos los lineamientos que tienes que seguir en caso de que alguien te diga, entró muy bien a la planta, le tomaron su temperatura, le pusieron su gel y la persona entró, perfecto, pero ¿qué crees? Que a mediodía te dice, me siento mal, y le pones el termómetro, tiene temperatura. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cada uno de los protocolos que debes de seguir para poder atender a tu trabajador, remitirlo al centro de atención médica, como tú tienes un listado del personal vulnerable, pues descartar que esté dentro de ese grupo, identificar a las personas que estuvieron en contacto con él, evitar que regrese a trabajar ni esa persona ni las otras personas hasta que ya estén fuera de peligro, hasta que no, ¿sabes qué? Pues era una gripe, o ¿sabes qué? Pues me cayó el chubasquillo que son 3 gotas, pero me hizo que me diera temperatura, situaciones de ese tipo. Si tienes que llevar un registro y un seguimiento de la persona que tienes en resguardo domiciliario y de las personas que estuvieron en contacto con esa persona, pues para ver cuál es el seguimiento y cuál es el resultado.
incentivar al personal con sospecha o confirmación a cumplir el resguardo domiciliario y el periodo que deberá percibir su salario. Hay muchas situaciones que se están dando ahorita de empresas que pues no han podido sustentar a sus trabajadores y hay muchos casos que estamos conociendo. Y bueno, la plática ahorita no se trata de eso, pero sí en los lineamientos nos dice que las personas que tú estás mandando porque tiene sospecha, esa persona tiene que recibir su salario íntegro. También habla de políticas temporales. Estas políticas son temporales por la contingencia que estamos viviendo ahorita, pero finalmente estas políticas es lo que vamos a seguir mediante la implementación de la nueva normalidad. A lo mejor muchas de ellas las tenemos consideradas en nuestras políticas de la empresa, a lo mejor podemos implementar otras nuevas y los lineamientos te presentan una idea o un ejemplo de cuáles son las que tú pudieras implementar en tu empresa. Y otro de los puntos del plan del retorno al trabajo es la vigilancia y la supervisión. Yo les decía al principio en la parte de planeación que vamos a designar a un comité. El comité es el responsable de este punto totalmente, la vigilancia y la supervisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues verificar las medidas de prevención y protección, verificar las provisiones que tengan todo el gel, que tengan todos los cubrebocas, que tengan... Al principio yo me asusté cuando empezó todo esto y que íbamos a las tiendas o a las farmacias y no había gel, y no había cubrebocas, y no había... Y yo dije, ¿qué va a pasar? O sea, ya no va a haber, ¿o qué vamos a hacer? Y pues de alguna manera te entra... No entró tanto el pánico como con el papel del baño, ¿verdad? Pero sí, que todo el mundo compró papel de baño, pero ya están surtiendo, ya ahorita las empresas pues se tuvieron que redoblar esfuerzos, yo creo, y ahorita ya están vendiendo más gel y ya encontramos más cubrebocas, ya encontramos más guantes. Pero sí es importante que el comité en este punto de vigilancia y supervisión tenga la seguridad y garantice a los trabajadores que van a contar con el gel suficiente, con los guantes suficientes, con los cubrebocas suficientes. Otra vez, reiterando que va a monitorear las disposiciones de las autoridades competentes y establecer mecanismos de seguimiento de las personas en aislamiento. Finalmente, el Comité de Vigilancia y Supervisor es el que va a tener esa chamba de estar revisando y de estar viendo que todos estos lineamientos se estén cumpliendo, ¿no? De manera puntual. El tercer punto de estos lineamientos técnicos que vamos a abordar el día de hoy son las medidas de protección al personal vulnerable. Bueno, ya sabemos que, ¿no? Que el personal vulnerable son las personas embarazadas, las personas con obesidad, las personas mayores de 60 años, que tengan diabetes o hipertensos, o que tengan alguna enfermedad crónica no controlada. Antes de que regresen, ¿se acuerdan que cuando el semáforo está en amarillo pueden regresar, pero tenemos que tener cuidado especial con ellos? Bueno, antes de que regresen, tenemos que pedirles que tengan su evaluación médica, en donde les permita a su médico poder regresar a trabajar. Sí es importante que lo tengamos porque de alguna manera es una medida de precaución o de me prevengo yo como empleador que mi trabajador me dijo, aquí está su dictamen médico donde dice, sí puedo regresar a trabajar. Entonces, ¿qué me toca a mí? Pues tengo que tener bien identificado este grupo de personal vulnerable de cada área de mi centro de trabajo y yo sé que tenemos que verificar, el lineamiento nos dice verifica que tengan sus equipos, que estén poniéndose el gel, que estén, pero yo creo que deberíamos de verificarlo con todos, ¿verdad? Nada más con ellos. Finalmente, todos mis trabajadores tienen la misma importancia. Entonces, pero ¿qué es lo que me recomiendan estos lineamientos? Pues eso, tengo que verificar que esas personas, más que todas las demás, tengan el equipo de protección, cuenten con su gel antibacterial, sus cubrebocas, todo lo desechable que necesiten, ¿no? Garantizar la sana distancia entre el personal y la implementación de horarios escalonados. Esto es entre la entrada, entre la salida, entre la cuestión de la hora de la comida.
a la hora que tengan que ir al comedor, bueno, pues establecer los horarios escalonados para que no haya hacinamientos entre todos los trabajadores. Siempre y cuando, aquí nos dice los lineamientos, siempre y cuando no se incurra en discriminación a estas personas. Entonces, esa parte de la sensibilización que tenemos que tener es bien importante porque finalmente ahí es donde vamos a abordar eso. Tenemos que hacerle ver a las personas lo importante que son y no por ser un grupo vulnerable te voy a hacer a un lado, sino simplemente te estoy cuidando para que no te vaya mal en esta contingencia que estamos viviendo, ¿no? Finalmente, ese es el punto, hacerlos sentir a ellos que los estamos cuidando, no los estamos discriminando. Y bueno, la primera recomendación es que si no la persona, si podemos tenerla trabajando en casa, mejor. Si nosotros podemos con esa persona aplicar el home office, déjalo en su casa, déjalo con el home office. Nada más que aquí sí hay una recomendación. Hemos trabajado ahorita en HI precisamente en las recomendaciones a las empresas en el home office y nos hemos dado cuenta que sí necesitamos tener como que un protocolo del trabajo en home office, porque sentimos que trabajamos más, sentimos que no nos alcanza el día, sentimos que no podemos empatar muy bien, entonces sí tiene su ciencia eso del home office, o sea, no es nada más llévate tu computadora y ponte a trabajar ahí en tu casa, no. Sí es algo que si nosotros como empresa decidimos que nuestros trabajadores van a estar haciendo home office, sí tenemos que darles un protocolo y decirles cómo lo van a hacer, establecer horarios, establecer descansos, establecer todas las medidas que podamos nosotros acercarles. Y yo les hablaba al principio que vamos a tener nuevos recursos y prevernos de nuevos recursos. Lo mismo, nuevas habilidades, es lo mismo también. Entonces, finalmente, las personas vulnerables, pues sí, podemos hacerlo que el home office, y finalmente, aunque no sean vulnerables, acuérdense que va a haber un color del semáforo en el que va, bueno, espero que ya no se dé, ¿verdad? Pero finalmente, si está el color naranja, pues hay personas que van a tener que regresar, aunque no sean vulnerables. Entonces, pues vale la pena establecer un protocolo que tenga que ver precisamente con el home office. Vamos a tocar el último tema que tiene que ver ya con las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral a cumplir. En estos lineamientos, la maravilla de estos lineamientos también es que nos da unas listas que son herramientas de apoyo para los centros de trabajo en los procesos de evaluación para nosotros decir, ok, voy a hacer mi autoevaluación, ¿qué me falta? Para eso son estas listas. ¿Qué es lo que me falta tener o cumplir para poder regresar de manera exitosa a mi personal al trabajo? Estas listas nos dicen si nosotros necesitamos lo que no tenemos, ahora sí que son como unos test. Si no lo tengo, pues entonces ya sé qué es lo que tengo que conseguir para que mi reapertura sea exitosa. ¿En qué se basan? En estos 5 puntos. Todo el área de ingeniería, todo el área de administración, el equipo de protección personal, la capacitación, promoción a la salud y la planeación y la gestión. Finalmente, estas listas son unos checklists en lo que nos va cada una de estas áreas que finalmente esto es en donde nos tenemos que enfocar. Si nosotros hacemos esa autoevaluación, revisamos esas listas y nosotros ahí mismo nos va a dar el resultado de en qué lugar estamos, qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos, qué recursos necesitamos acercar y finalmente de ahí podemos partir a hacer nuestra planeación. Esto no es algo muy sencillo, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, pero el esfuerzo colaborativo. Finalmente, en las lecciones aprendidas y tratando de sacar lo mejor de nosotros mismos ante adversidades, esta es una oportunidad tremenda de que lo podemos hacer, porque podemos ayudarnos con los mismos y a lo mejor hay empresas en las que no se da mucho la colaboración y no se da mucho el trabajo en equipo y no se da. Los mexicanos tenemos una característica muy grande que es cuando ante la adversidad nos unimos.
y esta es una adversidad para nosotros y es una oportunidad enorme de poder unirnos, de poder acercarnos, de poder trabajar juntos para poder tener un logro en común. Y ese logro común es poder seguir siendo productivos y poder seguir siendo eficientes y eficaces en lo que nosotros hacemos, en algo tan valioso que es como el lugar donde provienen mis ingresos, para poder darle una buena vida a mi familia. Quiero terminar esta conferencia o esta información que les estoy dando con esta frase que me encanta de Aristóteles y finalmente dice, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces, procuremos que nuestros hábitos que estamos planeando día a día, pues nos lleven al éxito. Y nos lleven al éxito no de manera solos, a lo mejor muchas personas están en sus casas solas, no tienen gente a su alrededor ni nada. Es que este regreso sea la mejor manera de poder incorporarlos para que podamos estar nuevamente todos juntos, pero bien. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer. Alex, ¿alguien sigue ahí? Muchas gracias. Sí, estamos todavía los que empezamos y te agradecemos mucho, Tere, por esta información que es bastante valiosa. Y nos gustaría abrir, amigos, amigas, un espacio, unos 5 minutos, para alguna pregunta, comentario, inquietud, inclusive para platicar, si así les parecen, algunas de los retos o los desafíos que están enfrentando. Yo creo que en este momento, como lo platicábamos la semana pasada, es un tiempo en el que podemos multiplicar los recursos gracias a la colaboración o a la buena intención que debe haber entre todos los que estamos formando parte de esta nueva realidad que ya es un hecho y que necesitamos generar el conocimiento de manera muy ágil y todavía más ágil las acciones, las medidas. Pareciera ser que el tiempo nos está jugando en contra y todo lo que nosotros podamos compartir, hacer, generar de manera colaborativa, pues nos va a generar mejores resultados. Entonces tenemos el chat, tenemos también, si nos permiten, abrir los videos y abrir también el audio, pues podemos empezar a hacer preguntas. Bien, José García, te agradecemos muchísimo el comentario. Con respecto al comité, ¿a quién se le asigna esta responsabilidad? Una pregunta que se hizo muchas personas también cuando nació la NOM 035. ¿Se la damos a recursos humanos o a la parte de seguridad e higiene? Tere, ¿qué piensas al respecto? Yo le contesto, ¿verdad? Sí. Yo creo que hablando precisamente de esto que tú estás diciendo y lo retomo de la parte de la colaboración, este comité debe ser un comité multidisciplinario entre todos los departamentos. Finalmente, recursos humanos tiene que ver en el aspecto de la sensibilización y de la parte blanda de trabajar con las personas, pero también la parte de seguridad e higiene, pues tiene que ver y son expertos en lineamientos, en cumplimiento de normas, en todo. En la NOM 035, que a lo mejor muchos de ustedes ya la están implementando, está precisamente el comité de la NOM 035. Yo se lo daría a ese mismo comité para poder trabajar. Yo creo que esto debe ser una tarea compartida entre recursos humanos y seguridad de higiene. Gracias. Por aquí también Erika Camarillo nos hace una pregunta. ¿De dónde bajamos la infografía para las pláticas de sensibilización a los empleados? Ok. Ahí en el gobierno federal, Mónica es quien preguntó, Angélica. Erika. Erika, perdóname, Erika. Hay una página, la página de nuevanormalidad.gov.mx y ahí viene toda la información. Ahí vienen los lineamientos, viene el documento, la pasta verde que ustedes vieron en las primeras diapositivas, ahí viene el documento, ahí viene toda la infografía también. También hay otra pregunta por parte de Arturo, dice con respecto a los checklists, ¿dónde se pueden conseguir? Esos checklists, Arturo, vienen en los lineamientos.
Son los anexos que vienen en los lineamientos. Tú descargas ese documento de lineamientos y los anexos son esas listas de las 5 ejes que les estuve explicando. Ahí bien. Gracias, Tere. ¿Alguna otra pregunta, amigos, amigas, con toda confianza y sin vergüenza? ¿Alguna inquietud? Alejandro, XM, ¿han implementado algún sistema de monitoreo, y está entre comillas, para realizar el home office? Esta sí la contesto yo, si quieres. Sí. Bien, Alejandro Tocayo, fíjate que lo que hemos implementado es un esquema y una estructura de un calendario o un sistema de trabajo que pueda facilitar el incorporar las actividades familiares con las actividades necesarias que debe realizar la persona para su puesto. Y el monitoreo que hemos hecho es una reunión semanal de evaluación, en donde los equipos de trabajo se reúnen para evaluar precisamente el cumplimiento de las actividades, como aquellas cosas que hicieron bien y aquellas cosas que hacen falta. No tenemos un esquema automatizado, porque también creo que sería, y esto aquí hablo a título personal, un poco estresante estar, además de haciendo mis actividades, llenando un reporte de si hice o no las cosas. Y es allí todo un reto que estamos también identificando en el tema de desarrollar una nueva competencia. Esta nueva normalidad requiere la competencia de la autogestión, porque el home office es la punta del iceberg. Yo creo que vieron en muchas filminas esa punta del iceberg. La nueva normalidad parece ser que nos da la punta del iceberg, pero abajo hay otras competencias, hay algunos otros asuntos que hay que empezar a resolver y que existían antes de la pandemia y ahora son más evidentes. Entonces, hay que trabajar con eso. Sí, adelante, Alejandro. Me dices que si quieres hacer un comentario, abre tu audio y te escuchamos. Ahí no sé si me escuchan ahí. Perfectamente. Sí. Muy bien. Sí, mira, no, te hacía el comentario no solamente por una cuestión de que no conociera algún sistema, sino para saber si había un sistema que pudiera funcionar o que se pudiera integrar a lo que realmente necesitan. Creo que en cada empresa es diferente de acuerdo a lo que se dedica. Si me permiten compartirles esta experiencia, Claro. nosotros utilizamos, somos una agencia de comunicación, aproximadamente un grupo, unas 20 personas. Yo sé que en empresas mucho más grandes sería muy difícil, pero lo que estamos haciendo para poder monitorear, por eso lo puse entre comillas, monitorear el trabajo de las personas que están todo el tiempo en casa, es que por medio de cumplir objetivos. Entonces, hay herramientas como Trello, un sistema que se llama Trello, en el que la gente está marcando de acuerdo con un color o están marcando las actividades a las cuales se le asignaron o en las cuales están cumpliendo sus objetivos y lo van marcando y el sistema automáticamente da como cumplido ese objetivo y ya lo pone en verde o ya lo va mandando a las carpetas de tareas cumplidas o de objetivos cumplidos, inclusive hasta con el cliente. El cliente puede entrar, si se le da el acceso para ver cómo va su proyecto y cómo se ha cumplido su proyecto o para cuándo le van a hacer la entrega de su trabajo o de su producción o del producto. Entonces, creo que porque ha habido comentarios de que también es que trabajo mucho en la casa, trabajo el doble, pero muchas veces el comentario también va en dos razones, en decir, es que estoy trabajando bastante y realmente a veces no lo es, y la forma en la que puedes comprobar eso es realmente con la demostración de que cumpliste los objetivos realmente. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Hoy te agradecemos mucho el comentario y también el tip. Si nos pudieras poner en el chat del grupo textualmente la plataforma o la aplicación, creo que es muy útil, ¿no? Muchas gracias. Lupita Gracias. Maldonado nos está compartiendo, Erika, y para también todos nuestros compañeros, las páginas
que comentó Tere, nuevanormalidad.gov.mx y climins.gov.mx. ¿Verdad? En esta segunda página hay algunos cursos que está emitiendo el Seguro Social y que vale la pena pues también tener esa información. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario que quisieran hacer al respecto? Beatriz Espinosa, gracias por tu comentario. Dice, en cuanto a la parte de esta contingencia y la relación que tiene con la NOM 35, ¿sería viable poner nuevamente el cuestionario de la NOM 035 a los colaboradores? Ya que todos estos cambios referentes a la nueva normalidad están teniendo un impacto en la sensibilización de las personas. Tere. Híjole, Beatriz, la verdad es que ahí sí tendríamos como que revisar primero los resultados de tu primer diagnóstico, ver qué avance llevas, porque haz de cuenta que entonces harías tú una pausa y borrón y cuenta nueva. Entonces, pues tiene muchas cosas tendríamos que considerar muchas cosas, el tamaño de tu empresa, cuántos empleados tienes, qué avance llevas, qué tan avanzado va el comité. Sin embargo, lo que así yo te digo, sin conocer todo eso, lo que yo te podría sugerir es, ya tienes el comité de la NOM 035, con ellos se empieza a trabajar de manera paralela esta parte. Hay unos protocolos que están emitiendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social referentes a la NOM 035 que se pueden adicionar. Y hay algunas entrevistas que son adicionales a la entrevista que se hace de inicio cuando haces el diagnóstico para la NOM 035 y podrían servirte. Pero sí necesitaríamos revisar en específico tu empresa y las características que tienen y el avance sobre todo. Gracias, Tere. Francisco Mireles también nos hace una pregunta. ¿Habría alguna otra manera, aparte de las pláticas de sensibilización, para que los empleados hagan las prácticas asignadas, refiriéndome a la parte de conservar la salud y la de los demás estable o de fuera de peligro? Muy bien. Aquí quiero entender un poco más, Francisco, ¿a qué te refieres con las prácticas asignadas? O sea, ¿hablas que la sensibilización pudiera tener sus límites? Esa es la pregunta para poderte contestar mejor. Si puedes abrir tu audio, nos encantaría conocer tu opinión. Sí, adelante, Francisco, te escuchamos. No. Francisco. Ok. No podemos escucharlo. Voy a hacer la pregunta otra vez, Tere. Sí. Si hay alguna otra manera, aparte de las pláticas de sensibilización, para que hagan las prácticas asignadas. Ok. Mira, Francisco, generalmente nosotros aprendemos con el ejemplo. Pero si la persona, tú le puedes dar el ejemplo de 1000 formas a una persona, pero si esa persona no está convencida, no lo va a hacer. Estas pláticas de sensibilización precisamente es para decirle a los trabajadores cuál es el beneficio que va a obtener. Cuando las personas nos dicen cuál es el beneficio que vamos a obtener para algo, lo aprendemos. Si no nos dicen cuál es el beneficio, por más que nos expliquen, por más que nos enseñen, por más que nos ejemplifiquen, no lo vamos a aprender. La única manera de aprender es haciendo, pero si no tenemos la actitud y la disposición para hacerlo, no logramos aprenderlo. Entonces, es por eso la recomendación de las pláticas de sensibilización. Puede ser que con el ejemplo aprenda una o dos personas, pero acuérdate que todos tenemos diferentes formas de aprender. Y en la parte de sensibilización te permite precisamente llegar a todas las formas de aprendizaje. Gracias, Tere. Dice Erika Camarillo,
En nuestro caso, no contamos con un departamento médico. ¿Quién puede extendernos un certificado médico cuando un empleado sale de viaje y regresa? ¿Nosotros como empresa lo decidimos o hay alguna clínica recomendada ya por alguna autoridad acreditada? Yo creo que más que acreditar clínicas es la cédula profesional del médico que está firmando el que asume la responsabilidad de ese certificado que está expidiendo. No en la información que hemos tenido y lo que hemos trabajado, no hemos escuchado de clínicas certificadas para expedir. La certificación la expide un médico y lo que avala a ese médico al expedir el certificado médico es su cédula profesional. Gracias. Muy bien. Y también hay otra pregunta. También les agradecemos los comentarios. Ya Alejandro nos compartió la plataforma, es trello.com. Gracias por compartirla, Alejandro. Francisco dice que no puede usar su micrófono. Muy bien, sí, Francisco se refería a los lineamientos básicos de ponerse el cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, el uso del gel. Erika Camarillo, ¿hay algún protocolo establecido para saber en qué hacer caso que se detecte a una persona como sospechosa de COVID-19 o nosotros como empresa lo hacemos como consideremos conveniente? Los lineamientos te dan la base. O sea, finalmente en esta charla, pues yo les expliqué de manera general cómo es que los puntos que deberíamos de seguir, pero finalmente los lineamientos te dan la base para poder definir esos protocolos. En esa planeación, en ese punto que tratábamos de planeación, ahí es en donde tú vas a definir cuál es el procedimiento. Los lineamientos no te pueden marcar un protocolo genérico por las condiciones. Todas las empresas son diferentes. Como tú bien dices, no todas las empresas cuentan con el personal ideal o adecuado para cierta acción. Entonces, sí te da una base para que tú puedas hacer en tu plan precisamente ese protocolo. Procesos y procedimientos se van a derivar de esto. A lo mejor algunos ya los tienen implementados en la parte de la NOM 035, de otras normas de seguridad e higiene laboral, y entonces es cuestión como que de adaptarlo ahora al nuevo procedimiento que de ahora se va a llamar pues protocolo COVID, ¿no? Gracias, Tere. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, amigos, amigas? Sí, Alejandro. Sí, quisiera hablar también mucho en todas las empresas, es que también se estipule o se le dé a las personas más bien una especie de recetario de cómo pueden aplicar eso en su propia casa, con su propia familia. Y eso va a ayudar mucho también a que lo puedan implementar y llevarlo al trabajo y lo tomen como una forma de vida, porque como lo explicó Tere en su conferencia muy acertadamente, es que esto todavía no hay no hay una vacuna, entonces vamos a tener que aprender a vivir con esto, no sabemos cuánto tiempo. Entonces, apoyar con alguna especie de panfleto o de guía para que puedan implementar esto en casa y entonces sí lo vean como esto, como una nueva normalidad, porque finalmente vamos a tener que aprender a vivir con este virus, no sabemos cuánto tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bien, ¿alguien más? Bueno, finalmente nos gustaría compartir algunas de las oportunidades que nosotros estamos viendo hacia adelante y que esperamos pudiera ayudarles al respecto. ¿Qué son estas oportunidades que estamos detectando? Pues básicamente lo que ya mencionó Tere, una charla de sensibilización y alineación. O sea, no es solo la parte de sensibilizar, sino también alinearnos hacia una nueva realidad. En la medida en la que cada uno de nosotros en lo individual podamos contribuir a un entorno laboral sano, eso va a ser un multiplicador de beneficios. Entonces, estas charlas de sensibilización tienen ese enfoque.
Y también nosotros detectamos 3 factores que pueden ser impulsores para toda esta situación. Uno de ellos es los grupos de trabajo, los comités, llámese comité de bienestar, llámese comité de COVID. Necesitamos generar inteligencia de negocios en estos momentos de una manera ágil, y la forma de hacerlo es a través de estos grupos de trabajo que puedan facilitar el entendimiento de las pautas, de la aplicación de esas pautas y también de las consideraciones que esta nueva normalidad nos está demandando. Y para eso hay dos herramientas, una para equipos, que es a través de una metodología que se llama Team Coaching o Coaching de equipos para mejorar el desempeño. Las conversaciones que un equipo tiene cuando un coach las escucha y tiene las acreditaciones para saber cómo está la dinámica de grupo, puede facilitar a que ese equipo trabaje de una manera mucho más acertada. Y el coaching para los ejecutivos. Hoy tenemos en día a gerentes y directores, a líderes, a empresarios tomando decisiones solos, en una situación de crisis y en una situación que muy probablemente pues, la información no es suficiente y con una incertidumbre muy alta, ya lo hablábamos la vez anterior. Entonces, estos líderes, acompañarlos en esa soledad del ejecutivo, hay que hacerlo a través de un coaching ejecutivo para acompañar estos procesos de crisis, para generar el espacio de diálogo y el espacio que permita pues procesar toda esta información y toda esta carga del peso de la responsabilidad de tomar una decisión acertada. Entonces, esta es una oportunidad para poder buscar el acompañamiento de coaches ejecutivos. Y finalmente, vemos, y es parte de algo que Lupita les va a hacer llegar más tarde, un programa de nuevas competencias o un programa de competencias para la nueva normalidad. Autogestión, que tiene que ver con esta parte de cómo nos organizamos y cómo logramos la disciplina y el autodominio para cumplir con las tareas. Cómo anticipamos de manera proactiva las tareas, las actividades que requieren nuestra función o nuestra actividad específica. Toma de decisiones en situaciones de crisis, que en este momento la toma de decisiones tiene que ser bastante asertiva. Las juntas efectivas utilizando la tecnología o juntas efectivas de manera virtual. La dinámica está cambiando, esto que decía Tere, y es muy cierto, pues las cámaras a veces están apagadas, los micrófonos están apagados, el internet se va. ¿Cómo podemos hacer de nuestras horas o juntas realmente sesiones productivas? Y hay ahí algunas recomendaciones. Y por otro lado, la capacitación es un recurso que siempre va a ser necesario para generar la tranquilidad y la comunicación acertada en una organización, y mucha de esa capacitación probablemente tiene que empezar a darse a través de la tecnología. Entonces, el desarrollo de habilidades como facilitadores virtuales. Y esas básicamente son las ofertas y oportunidades que nosotros estamos viendo, y con gusto, si quieren conocer más detalles, pues podemos generar una videoconferencia, una reunión para platicar específicamente de los objetivos, contenidos, alcances, a quién está dirigido toda esta oferta. Y pues, para finalizar, no me queda más que darles las gracias, Tere. No sé si quieres agregar tú algo más. No, pues también darle las gracias. Les voy a dejar aquí, les pongo ya nada más mientras agradecemos, Alex, si me lo permites, Claro. mi correo, mi número de celular. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, cualquier situación que ustedes requieran de asesoría de estos lineamientos. Bueno, y de la NOM también. De la NOM 035. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, y gracias, muchas gracias por su atención. Gracias, Alex, por invitarme. La verdad es que fue una experiencia muy padre. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por su